Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial y también, por supuesto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, como habitualmente yo hago, desde el día lunes comencé a orar para preparar mi corazón y escuchar la voz de Dios con respecto a qué voy a compartir, qué enseñanza voy a compartir para el próximo domingo. Y desde el día lunes hubo una palabra que permanentemente golpeó mi cabeza: compromiso, compromiso, compromiso. Sin la menor duda, llegué a la conclusión que el deseo de Dios es que todos nosotros conozcamos lo que significa el compromiso con Dios. Y esta enseñanza yo la he denominado, le he puesto una nota, le he puesto 10 en compromiso con Dios. Y más que una enseñanza, va a ser como un recordatorio a cada uno de nosotros cuáles son los ítems que nosotros tenemos que cumplir para alcanzar un 10 en nuestro compromiso con Dios. Sin la menor duda, Dios nos está exhortando a cada uno de nosotros, y por supuesto yo también estoy incluido, la importancia de tener un verdadero compromiso con Dios y con su palabra. La idea es que al escuchar esta enseñanza, tú puedas en lo más íntimo de tu ser reconocer cuál es el compromiso que tú tienes con tu Padre Celestial. Nadie te va a calificar, solamente tú, en tu corazón, en tu parte más íntima. Quiero que vos te pongas una nota. No hace falta que lo compartas con nadie, solamente es tu relación personal con Dios. Entonces, vamos a suponer que luego de evaluar, de escuchar esta enseñanza y después de reflexionar más tarde a la noche, al otro día, decís: Padre, realmente quiero ser honesto contigo, quiero ser honesta contigo y realmente tengo un compromiso de 6, no tengo un 10, pero te pido que me ayudes para ir subiendo y luego calificar con un 8, con un 9 y llegar a la plenitud que es el 10, que sería caminar en el mismo nivel del compromiso que Jesucristo tuvo contigo, Padre Santo. A modo de ejemplo, vamos a desarrollar un pequeño cuestionario para conocer nuestro verdadero compromiso. Entonces, la primera pregunta que yo te hago a vos, para que después tú la reflexiones y la trabajes en tu corazón, es la siguiente: ¿estás estudiando la palabra de Dios? Y quiero hacer una aclaración: estudiando, no leyendo. Porque hay una gran diferencia. Muchos hermanos en Cristo, muchos cristianos leen la palabra de Dios, pero no la estudian. Y yo quiero que vos veas la diferencia que hay entre estudiar y leer. A modo de entendimiento pregunto: para recibirte de médico, maestro, licenciado en sistema, abogado, ¿estudiabas o leías las materias que luego debías rendir para obtener el título? Es clara y obvia la respuesta, ¿no es cierto? No hay ningún profesional de ningún área que haya podido alcanzar su título solamente leyendo. Él tuvo que estudiar y grabar conceptos claves y fundamentales para poder entender esa parte de la rama de la ciencia o del título o de la profesión que la persona eligió. Miren, yo quiero hacerles una exhortación. Y lo vuelvo a repetir: ya está disponible de manera automática el recibir el seminario La Abundancia de Dios. ¿Te inscribiste? ¿Comenzaste a hacerlo? ¿Cuántas horas les dedicas por día al estudio de la palabra de Dios? En la universidad de la vida que Dios creó, lo que no estudiaste no lo vas a probar. Tú puedes preguntarte: ¿y por qué debo estudiar la palabra de Dios? Bueno, aquí comenzamos a dar respuestas. Por favor, deseo que me acompañen al libro de Efesios, en el capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 14,
dice así la maravillosa palabra de por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es imposible que no seas engañado por el adversario de Dios a través de pseudos ministros que a su vez también son engañados como fue engañado Eva, si no tenés un estudio profundo de la palabra de Dios. Entonces es muy probable que seas un niño fluctuante, que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está disponible crecer al nivel de Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces acá básicamente hay dos conceptos claves y fundamentales de por qué tenemos y debemos estudiar la palabra de Dios. Para que no seamos niños fluctuantes, para que no nos engañen y para que nosotros podamos crecer en aquello que es la cabeza, que es Cristo. Ser cada día más parecido a Cristo. Cada vez yo tengo más Cristo en mi mente, porque espiritualmente ya lo tengo. Ahora yo me tengo que vestir en mi mente de ese Cristo. Porque eso es lo que Dios ha hecho disponible para esta administración. Acompáñenme por favor a Pedro, a Primera de Pedro, capítulo 5, y en el versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Esta es otra de las razones por la cual es importante estudiar la palabra de Dios. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense lo que dice la exhortación de Dios, sed sobrios. La palabra sed sobrios significa bien pensados. Piensen igual a como piensa Dios, traten de imitarlo. Pero para yo poder imitarlo a Dios o imitar a mi Señor Jesucristo, tengo que conocerlo. Y la única manera de que Dios se manifiesta y se da a conocer es por medio de la palabra de Dios escrita. No hay otra opción. Yo no me voy a vestir de Cristo viendo las novelas de la televisión o viendo Netflix. No me puedo vestir de Cristo de esa manera. Por lo tanto, si mi compromiso realmente es con Dios y con su palabra, y si yo quiero alcanzar el nivel Cristo, ¿qué tengo que hacer? Y dejar una hora Netflix, y esa hora dedicársela a Dios y a su palabra. Hoy, chicos, tienen una oportunidad maravillosa, que es asistir al seminario de manera automática. ¿Qué significa? Que le dedicas una hora a ese seminario, en la cual hay más de 30 años de investigación bíblica. Yo te puedo asegurar que lo que hay ahí no lo vas a encontrar en ningún lado. De cómo la palabra de Dios te explica y se explica a sí misma claramente, sin misterios. Y otra cosa, dice, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Y acá hay una especie como de figura literaria, león rugiente. ¿Qué significa león rugiente? ¿O qué es lo que Dios me quiere transmitir cuando dice león rugiente? ¿Saben cuál es la técnica del león? O una de las técnicas que tiene el león para cazar a sus víctimas. Ustedes saben que él tiene un rugido que todo el mundo lo escucha, o sea, todos los animales lo escuchan cuando ese rugido truena en la selva y los animales quedan paralizados. Porque ese rugido del león, sobre todo cuando lo hace cerca de la víctima queda paralizada, entonces rápidamente el león la agarra.
Ese es el concepto de que anda como león rugiente y está buscando a quien devorar. Entonces, si vos estás distraído con la novela, o con Netflix, o con la sociedad, o con TikTok, o con lo que sea, si vos estás distraído, es muy probable que ese león te ruja y vos entres en pánico y te quedes inmóvil y no sepas cómo actuar. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero ¿cuándo no las ignoramos? Cuando conocemos la palabra, cuando estudiamos la palabra. Entonces no nos va a pasar como le pasó a Eva, que fue engañada por el adversario de Dios. Y como le pasa hoy a cientos miles de cristianos que en un determinado momento son engañados por esa voz sutil, esa voz dulce que los va llevando de a poquito a que coman del árbol que Dios prohibió. Y esto es una figura, lógicamente. Entonces, en definitiva, Dios quiere que nosotros sepamos cuáles son las acechanzas del adversario, cuáles son las maquinaciones, y que las conozcamos. ¿Para qué? Para que juntamente con ese conocimiento Dios nos va a dar las herramientas, las armas, para nosotros poder resistir esa tentación. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso es mente renovada, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios ya ha sido implantada. Te guste o no te guste, la palabra está. Y vos vas a ser juzgado por la palabra cuando se te presenten las situaciones en un determinado momento. Es la palabra la que te va a dar la salida. Y si no tenés palabra de Dios o abundancia de palabra de Dios, no la estudiaste, no la hiciste carne en tu vida, no va a estar solo. Y esa palabra ya fue implantada por Dios primero y después fue confirmada por el Señor Jesucristo. Y esa palabra es la única que puede perfeccionar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembró, eso va a cosechar. Si durante 7 días de la semana no le dedicaste 1 hora a estudiar la palabra de Dios, ¿crees que vas a ser fortalecido solamente porque fuiste a la iglesia o al culto un par de horas el día domingo o asististe a esta enseñanza que yo comparto todos los domingos? Tu fortaleza espiritual, tu fortaleza mental solamente la puedes lograr tú con la palabra de Dios, viviendo en abundancia en tu corazón, para que cuando venga la tentación tú puedas decir, escrito está, en el nombre de Jesucristo, fuera. O como le dijo Jesucristo al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en la mira de los hombres. Y era Pedro, un hombre que amaba a Jesucristo, pero aún así había sido engañado por el adversario de Dios. ¿Ven la diferencia entre ser hacedores y o solo oidores? Un médico será un gran médico solo oyendo sobre medicina, o va a ser necesario que él practique todo lo que aprendió en la teoría para que cuando llegue el momento que él tenga que operar, sus manos se van a ir solas, así como el pianista que practica hasta que llega el momento que da el concierto y él, sin mirar la partitura, sus dedos se deslizan por el piano y elabora una melodía fabulosa. Todo es práctica, estudio, perseverancia. La palabra de Dios no es la excepción. Algunos cristianos creen que las cosas le van a venir llovidas del cielo sin hacer absolutamente nada. Simplemente ir un día a la iglesia, hacer una oración y punto. Se olvidaron de Dios.
Entonces, el primer punto, estás estudiando, y vuelvo a reiterar, estás estudiando la palabra de Dios. Punto número 2, ¿estás cumpliendo con el ministerio de la reconciliación que Dios te encomendó? ¿Estás compartiendo las enseñanzas? Los videos que estás recibiendo, ¿lo estás compartiendo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con un hermano, un primo, lo que sea, tu pareja? No, ¿sabes qué pasa? Que no, yo no quiero hablar de religión porque si no se discute. Si no se trata de discutir, se trata simplemente de compartir. Y decir, mira qué hermosa enseñanza que recibí hoy. Me gustaría que la escuches. Si la persona te dice, no me interesa, gloria a Dios. Y te vas a otro. Y a otro, hasta que vas a encontrar una persona que te va a decir, me gustaría escucharla. Y cuando la escuche o la escuchan juntos, que sería ideal eso, que la escuchen juntos, la persona se va a sentir gratificada. ¿Y saben una cosa? ¿Sabe la recompensa que estás acumulando por hacer eso? No tenés idea de cómo los ángeles de Dios saltan de alegría cuando vos estás cumpliendo el ministerio que Dios te encomendó. Y hoy te desafío, si hoy, en este mismo instante, te presentaras frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál de estos siervos que yo voy a relatar ahora tú serías? Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, es una historia muy conocida, pero la vamos a compartir nuevamente, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ustedes creen que no vamos a vivir esto que está relatando Jesucristo? Todos nosotros lo vamos a vivir. Ojo, hago la aclaración. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra condición de hijo no la vamos a perder, pero sí lo que vamos a perder son las recompensas por no haber trabajado o porque trabajamos mal. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, versículo 24, el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. No, yo no comparto la palabra porque viste que la gente se pone mal. No, yo no. ¿Qué va a decir mi vecino? Que estoy ahora, que soy un evangelista, que soy un testigo de Jehová. ¿Qué te importa lo que diga la gente? ¿Por qué no te importa más lo que piensa Dios de vos antes de pensar en lo que dice la gente? Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos.
Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu oración, si Jesucristo se presentara hoy, ¿cuál de tus siervos serías tú? Tú tienes la respuesta para ti mismo. Y no importa si eres el siervo malo y negligente. Puedes corregirlo, estás a tiempo. Cambia. Comienza a estudiar la palabra, comienza a trabajar para Dios. Dios te dio un ministerio de la reconciliación y te va a pedir cuentas por eso. Ese es el talento que Dios te dio para esta administración. Punto número 3. ¿Estás orando? ¿Cuántas horas les dedicas solo a la oración? ¿Cuál es el, digamos así, el cristiano medio? El cristiano medio va a la iglesia un día a la semana, ora cuando se acuerda, ora cuando tiene alguna necesidad, no comparte la palabra, no la estudia. O sea, es un oidor nada más, no hace poco o nada de todo lo que Dios le está brindando. Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice Jesucristo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes pónganse a pensar esta situación. Yo muchas veces la he analizado. Nos comparemos con Adán y Eva. Adán y Eva tenían conexión directa con Dios y su mente era una mente renovada. Su mente no se había desrenovado porque ellos no habían pecado. Aún así, con una mente renovada y una mente pura, digamos así, ¿no es cierto? Porque no habían pecado. Y teniendo conexión directa con Dios, Satanás lo engañó a Eva. Satanás logró engañarla a Eva. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿vos crees que vos sos más fuerte que Adán y Eva? ¿Vos crees que vas a soportar la tentación de Satanás o de sus huestes espirituales si no estás entrenado? Por medio de velad. ¿Qué significa velad? ¿Qué significa velad? Es estar en guardia permanente como buen soldado de Jesucristo. Eso es velar. Porque estamos en una batalla o competencia espiritual. Te guste o no te guste, estamos en dicha batalla. Desde el momento que nacimos en este mundo, hemos entrado en esta batalla espiritual. En nuestro caso, que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor en nuestra vida y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, sabemos que espiritualmente nuestro adversario ya ha sido derrotado por nuestro Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo, debemos vestirnos con el uniforme provisto por Dios para enfrentar a nuestro adversario. Porque nuestra lucha es espiritual. No vas a poder luchar contra las acechanzas del adversario con tus conocimientos de los 5 sentidos. Los conocimientos de los 5 sentidos, si estudias la palabra de Dios, que es vida y que es vida espiritual, te va a dar las herramientas para la lucha espiritual. ¿Qué significa velar? Es estar en guardia. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros no tenemos grabado a fuego el escrito está, vamos a recaer. Vamos a sufrir consecuencias, no consecuencias, vuelvo a reiterar, de que no seamos hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios y no podemos perder esa condición, pero sí vamos a perder recompensas y sí vamos a perder bendiciones y sí vamos a perder o vamos a sufrir algún tipo de consecuencias relacionadas con este mundo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En un momento de locura, de que no te controlaste, cometés un asesinato. ¿Dejás de ser hijo de Dios? No. Seguís siendo hijo de Dios. Ahora las consecuencias de tus actos en este mundo lo vas a pagar. O si fuiste infiel en tu trabajo y sacaste dinero de la caja que no te correspondía, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que no vas a pagar las consecuencias? Claro que la vas a pagar. Seguís siendo hijo de Dios,
pero vas a tener consecuencias, es lógico. ¿Y por qué dice velad y orad? Ahora viene el estudio de la palabra orad. Porque la oración nos conecta con Dios en forma directa. Y si necesitamos ayuda, Él enviará la ayuda que nosotros necesitemos en ese momento. Pero para eso tengo que estar conectado. Hechos, capítulo 5. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: chicos, váyanse de vacaciones, elijan dónde quieren ir, San Juan de Puerto Rico, Miami, Nueva York. No, versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se dan cuenta? Vino la ayuda. Ahora, los apóstoles estaban en comunión con Dios, estaban conectados. Ya vamos a ver, ya vamos a seguir viendo todos estos temas. ¿Y cómo debemos orar? Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pregunto, en tu vida privada de oración, ¿oras por mí? ¿Vos crees que yo no necesito que ustedes oren por mí? ¿Ustedes creen que yo soy el Superman espiritual? No, yo también tengo problemas y tengo obstáculos, así como los tuvo Pedro y Juan. No quizás al nivel de que me van a llevar preso, pero sí tengo problemas y sí tengo obstáculos. ¿Estás orando por mí? ¿Estás intercediendo ante Dios para que yo pueda enseñarte la palabra, ponértela en bandeja de plata, para que tu vida sea bendecida? Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y la verdad qué es? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿La justicia que yo obtuve? No, la justicia que obtuvo Jesucristo. Pero Dios me la cedió a mí y te la cedió a vos. Por lo tanto, tú tienes la coraza de justicia de Jesucristo. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para que tus pies estén protegidos mientras estás caminando. ¿Y haciendo qué? Predicando, compartiendo la palabra de Dios. No hace falta que vos hables. Tenés videos, tenés enseñanza, tenés el seminario, tenés cientos de cosas que hoy las tenés en bandeja de plata para hacerlas. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la creencia, del creer. Del que creer que con Dios cada uno de nosotros somos mayoría. Entonces no importan los obstáculos que vengan, porque yo creo que Dios me va a rescatar, que Dios me va a salvar, que Dios me va a proteger, pero yo antes hago todas las cosas que acabo de citar, para yo sacarme un 10 en mi compromiso con Dios y con su palabra. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la creencia, del creer con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la protección en tu cabeza. Ese es el yelmo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya no solamente que nos defendemos con el escudo, con la coraza, con el yelmo, con el apresto, sino que encima enarbolamos la espada. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, destruimos fortalezas y pasamos al ataque. Y vencemos. Versículo 18, orando en algunos momentos. No, la palabra de Dios dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, en guardia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Maravilloso, ¿no?
Bueno, vamos sumando puntos. ¿Cuántos puntos tienes? ¿4? ¿5? No importa. Vamos con el punto número 4. ¿Estás renovando la mente? Esa es la clave al poder. Si yo no renuevo la mente a lo que dice la palabra de Dios, no me puedo vestir del poder de Dios, ni lo puedo ejercer. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque no estudian la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ojo, esto que acabo de citar le pasa a los cristianos hijos de Dios, no a los que no son hijos de Dios. Esto le pasa a los hijos de Dios. Por eso estoy haciendo esta exhortación. Punto número 5. Un tema también escabroso para muchas personas. ¿Estás compartiendo de la abundancia que Dios te ha dado? ¿Estás diezmando? ¿Compartiendo tu ofrenda para la iglesia? Porque todo lleva un costo, todo tiene un costo. ¿Estás colaborando con el ministerio que te está enseñando la palabra de Dios correctamente dividida? ¿Lo estás haciendo mensualmente? ¿O cuando me sobra? ¿Cuando cobro el aguinaldo? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo aprendí esta lección y se las quiero compartir con ustedes de la siguiente manera. Una vez mi líder me dijo, Manuel, yo te puedo asegurar que tu 90%, bendecido por Dios, va a ser más abundante que tu 100% de tu ingreso, pero sin la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el 10% de tu ingreso, de tu sueldo, de la abundancia que Dios te da, es para Dios. No es tuyo, no es tuyo, es para Dios. ¿Y cuál es la promesa? Probadme, dice, si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y acá está la razón de la enseñanza mía y la de Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si tú cumples los mandamientos de Dios, ¿quién es el que se lleva la bendición, yo o vos? La respuesta es obvia. Chicos, por último, ¿estás ayudando con las tareas de la iglesia? ¿Lo estás ayudando a tu líder, ya sea tu ministro, tu pastor? ¿Te ofreces a ponerte al servicio de Dios? ¿Tienes esa actitud amorosa y cristiana de decirme, por ejemplo a mí, Manuel, ¿en qué te puedo ayudar? En nuestro ministerio estamos necesitando personas que nos ayuden, por ejemplo, a grabar los evangelios. Yo ya lo he pedido en varias oportunidades y a diferentes grupos de personas. Y ustedes se van a reír de muchas respuestas que yo he recibido. Por falta de madurez espiritual, por supuesto. Yo lo entiendo, pero se las quiero compartir. O algunas de las respuestas fueron, no, pastor, no tengo tiempo. No, pastor, mi voz es fea, yo soy muy chillona. O no, tengo una voz de cloaca. No leo bien. Estoy corto de vista. Usted sabe, pastor, cuando me pongo a leer se me cruzan los ojos. Mi exhortación amorosa es: ponte al servicio de Dios, porque son muy grandes las recompensas.
Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Problemas normales que pasan en todas las iglesias, incluyendo la iglesia del primer siglo. Ellos no eran perfectos, así como nosotros no somos perfectos. Versículo 2. Entonces los 12, que eran las columnas de la iglesia del primer siglo, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiero hacer una aclaración para que no haya confusión. Tenemos que entender que la palabra de Dios, cuando fue escrita, en los tiempos en que fue escrita por una cultura oriental. Y en la cultura oriental, los que hacían ese servicio de servir en las mesas eran los varones. Pero no significa que hoy, en esta administración que la que nosotros estamos viviendo, únicamente sean los varones los que van a servir las mesas. Por dar un ejemplo, cualquier otra actividad la puede hacer tanto el hombre como la mujer. Entonces, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones o mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, hermano mío, esta enseñanza yo la titulé 10 en compromiso con Dios. Ahora, solamente tú vas a poder ponerte la nota. Quiero que esta palabra, que esta enseñanza te sirva para que descubras cuán comprometido estás con Dios y con su palabra, porque solo con un gran compromiso se alcanza el ser como Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.